Entonces, chicos, vamos a responder esa duda que tiene Corrales en base a la actividad A7, ejercicio 6. ¿Cuál es tu duda, Corrales? ¿A qué se refiere con la pregunta de que si es de oro puro? Que es de oro puro. Básicamente, tú tienes que encontrar, a ver, déjame leer. Ana compró un anillo que le dieron, ok, si este pesa 0.2 en el aire y 0.19, ¿sí? Ok, lo primero que tendrías que hacer en ese ejercicio es calcular primero tendríamos que calcular el volumen de ese cuerpo sólido, ¿sí? El volumen del cuerpo sólido y después encontrar la densidad, ¿sí? La densidad de ese oro y compararla con la densidad que viene ahí estipulada, 19.300, ¿sí? Obviamente, si fuera oro puro, tendrías que obtener la misma densidad, ¿sí? Si fuera una densidad diferente, pues obviamente, pues no quiere decir que es oro puro, ¿vale? De hecho, si es más alto, automáticamente no es oro puro. No puede ser menor, porque estaremos hablando de otra sustancia, ¿vale? Probablemente puede salir un 25,000, tal vez entonces es oro combinado con algún otro metal. Sí, pero ahí en pocas palabras tendrás que encontrar la masa del cuerpo y el volumen del cuerpo para obviamente obtener la densidad y compararla con la estipulada de 19.300. Eso es lo que tendrás que hacer en el ejercicio 6. ¿Alguien tiene alguna otra duda con alguno de estos dos ejercicios? Porque obviamente recuerden que van para portafolio y son los que más los estoy revisando. Porque los demás ya los revisamos. Y si se fijan, no son muchos ejercicios, nada más hay que ir acomodando todo lo que vamos haciendo. ¿Alguna otra duda para continuar? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a seguir ahora con uno de los temas. Ya estamos casi, recuerden que la próxima semana, el día lunes o martes, empiezan las presentaciones para que estén eh, abusados. El día viernes vamos a estar revisando el examen que hicieron para identificar errores, ¿sí? Yo creo que ahorita, mientras vamos avanzando, van a poder identificar más claro su error en el examen. Bueno, chicos, vamos a hablar de hidrodinámica, ¿sí? Hasta dice su nombre, ya lo estuvimos viendo al inicio de este curso, ¿sí? Es una rama que obviamente estudia, ¿sí? O se dedica a enfocarse en los fluidos en movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de fluidos en movimiento, por lo general vamos a tener dos regímenes, ¿sí? O dos tipos de movimiento a través de un conducto, ¿sí? Podemos tener flujo turbulento o flujo laminar. Ahí podemos observar en la imagen que en la imagen superior tenemos el flujo turbulento. Observamos las flechas están totalmente en forma oscilatoria en este conducto. Su velocidad puede ser constante o no, eso va a depender si básicamente la masa que está pasando a través de ese conducto, por lo tanto se puede generar un caos. Ese caos nosotros lo podemos observar como remolinos, ¿sí? Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando ustedes abren la llave ahí de la manguera del jardín, ¿sí? Automáticamente escuchan un ruido, ¿sí? Puede que ustedes tal vez doblen una parte de la manguera o tal vez pongan el dedo en la salida, ¿sí? Y ahí básicamente al final pueden estar generando un flujo turbulento, ¿sí? Flujo laminar. Vemos básicamente que su velocidad siempre es constante, ¿sí? Tenemos igual trayectoria en cada una de las capas. Aquí estamos viendo que todas van en forma paralela entre sí, ¿sí? Por lo general no aplica para fluidos viscosos, ¿sí? Ya que obviamente no queremos fricción, ¿sí? Y no es incompresible, o sea, no vamos a aumentar el volumen si comprimimos, básicamente. Por eso decimos que no es incompresible. Espera un poco para que lo puedan analizar esta información.
analícenlo. ¿Sale? Entonces ya no vamos a hablar de agua estática, ya vamos a estar hablando básicamente de fluidos en movimiento, eso lo vamos a ver ahorita en la ecuación de continuidad, ¿sí? Flujo másico, y obviamente en las futuras presentaciones de sus compañeros, que es el principio de Bernoulli y de Torricelli. Es importante que moderen su voz durante la presentación. Ahorita se la estoy pidiendo en español, ¿sí? Yo creo que ya el próximo semestre, pero el próximo parcial, ya hay presentaciones en inglés y francés, ¿sí? Obviamente ustedes van a estar ahí básicamente dominando alguno de esos idiomas, ¿sale? Si hay personas que aún no dominan por completo el idioma, un segundo o un tercero, pues a ver qué podemos hacer con ellos. Probablemente que desarrollen un ejercicio, es más fácil desarrollar el ejercicio en forma matemática, en otro idioma, ¿sí? Ya que son cifras numéricas, sumar, restar, multiplicar, son términos sencillos en otro idioma. Me pregunta Salvador Salas, ¿usted sabe el francés? Principalmente escrito, algunas palabras sí las logro identificar, ya que ahorita no lo he estado practicando. Es más fácil que ustedes lo practiquen a diario, ya que se llevan la clase de francés. ¿Listo? Ok, chicos, básicamente entonces recapitulando hidrodinámica, vamos a estar viendo el comportamiento que tiene el fluido, ¿sí? O sea, su movimiento. Podemos tener flujo turbulento, podemos tener flujo laminar, cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿sí? Principal característica del turbulento, formamos remolinos, ¿sí? Principal característica del laminar, vamos a tener trayectoria igual, o sea, capas en forma paralela, ¿sí? En una misma dirección, ¿vale? Entonces espero que no se les olvide, ya que es algo muy importante. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a estar viendo, ¿sí? Un poco sobre la ecuación de continuidad, que probablemente es uno de los temas que sus compañeros estarán hablando ligeramente, porque ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, la ecuación de continuidad, chicos, es el producto de la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Esta ley de la conservación de la masa, obviamente lo vemos en química, que es la de Antoine Laurent Lavoisier, ¿sí? Donde obviamente vemos que la materia, ¿sí? O la masa no cambia, permanece constante, ¿sí? Al inicio y al final de la reacción. Aquí lo podemos ver de manera física también, ¿sí? Podemos observar este fenómeno principalmente en un conducto tubería. Sin importar su sección, puede estar muy grande, puede estar muy chico la boquilla, va a depender básicamente el diámetro, ¿sí? Pero no importa, si no nos va a importar el diámetro, ¿sí? Ni el conducto. Mientras no existan derivaciones. Cuando decimos que no existen derivaciones, que no hay una salida, ¿sí? Si tenemos dos salidas, que no hay una tercera. Y que básicamente la tubería no tenga una tercera rama, ¿sí? O un tercer orificio, únicamente dos, ¿sí? Sabemos que la cantidad de fluido que entra por uno de los extremos va a ser igual al que sale, ¿sí? Eso es básicamente lo que se enfoca en la ecuación de continuidad, ¿sí? Identificar la conservación de la masa que pasa a través de una tubería, sin importar su sección, siempre vamos a tener lo que entra, va a salir, ¿sí? Aquí podemos observar una imagen, vemos que aquí sí hay, digamos, diferente sección, pero no nos debe de importar, porque lo que entra es lo que tiene que salir, ¿sí? Vemos que del lado izquierdo tenemos un área superior, que es A1, comparado a A2, ¿sí? Vemos, ¿sí? Velocidad 1 y velocidad 2, ¿sí? Por lo tanto, vemos que tal vez aquí la velocidad es más alta, ¿sí? Y tal vez va a disminuir, ¿sí? O tal vez puede permanecer constante. Eso va a depender de nuestro ejercicio. Pero, obviamente, el fluido
que pasa a través de este conducto tiene que tener ciertas características que fueron hace rato identificadas en el flujo laminar, porque estamos observando un flujo laminar en la imagen, ¿sí? Es un fluido ideal, ¿por qué? Básicamente porque no se considera que la sustancia es viscosa, presenta un flujo laminar, o sea, vamos a tener capas paralelas una con otra, es incompresible, o sea que si yo la aprieto, mi volumen va a aumentar, claro que no. Por eso decimos que no es compresible. Y es irrotacional. ¿Vale? Voy a esperar un poco para que ustedes estén identificando la información y poder continuar. Cuando decimos que es irrotacional, es que obviamente la partícula, ¿sí? O en este caso el fluido, pues no va a tener una velocidad angular, o sea, es lineal. ¿Sí? No vamos a tener que una tercera boquilla que va para arriba, no. Vamos a tener que básicamente en ese tipo de flujo, que es el laminar, pues obviamente no puede girar, ¿sí? Permanece lineal básicamente. Por otro caso, no tiene velocidad angular, si también lo quieren ver así. En el próximo bloque, que vamos a estar viendo que es termología, les voy a dejar que vean una película, ¿sale? Y obviamente ustedes van a identificar los puntos más importantes que hemos visto en Física 1 y Física 2 en esa película. Y vamos a llevar, en una clase nos vamos a llevar platicando o debatiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que hicieron mal? ¿Qué es lo que hicieron bien? ¿Pensaron las cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué pasó ese fenómeno? Eso va a estar interesante. Chicos, ya habían definido también a qué áreas se van a ir. Recuerden que ya el próximo semestre elige bachillerato, ¿sí? Entonces, sí vamos a tener diferentes estados. Tenemos tanto químico-biológico, físico-matemático, tenemos sociales, humanidades, para que también vayan identificando. Vean su campo, dónde van a encontrar trabajo, básicamente, que les guste. Una vez una alumna me dijo, profe, es que yo quiero estudiar para modas, sí, quiero ser diseñadora. Y le digo, ¿y qué quieres ser? No, pues quiero meterme a bachillerato químico y biológico. ¿Segura que vas a poder lograr esa expectativa? ¿Sí? Entonces ahí es importante que identifiquen qué es lo que les gusta o qué es lo que han observado o una admiración de alguien que tengan, ¿sí? Y aviéntense el bachillerato y van a poder identificar si es su área, si no todavía tienen hasta la universidad para poder identificar qué es lo que les gustó, qué es lo que les motivó. Porque luego hay gente que le dice, es que, profe, a mí me gustan los videojuegos, creo que me voy a ir a programación o tal vez me voy a quedar ahí en físico-matemático. Pero el detalle también es importante encontrar si hay bolsa de trabajo, si en algún futuro,
¿Dónde está esa parte? ¿Dónde está esa escuela? ¿Dónde están esas empresas que obviamente los pueden a ustedes vincular para poder quedarse ahí? Todo eso tienen que estar buscando. Entonces, chicos, recuerden, esta ecuación de continuidad simplemente es conservar la masa, ¿sí? Vamos a pasar un flujo por una tubería, no nos importa la sección, pero sí tiene que tener una entrada y una salida. No tenemos que tener derivaciones. No podemos tener 3 salidas, no. Únicamente una entrada y una salida, ¿sí? Donde la cantidad de fluido que entre, obviamente es la que va a salir. Y tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un tipo de fluido, tanto un flujo laminar o un flujo turbulento. En la imagen de abajo observamos que se trata de un flujo laminar, ¿sí? Ya que estamos viendo que tenemos capas paralelas unas con otras, no tenemos remolinos, ¿sí? El fluido no se considera viscoso, es incompresible, o sea que si yo no voy a aumentar su volumen, ¿sí? Obviamente lo que entra sale, y irrotacional es que esa partícula, esa molécula de agua o ese flujo no va a cambiar de velocidad angular. O sea, no va a cambiar de dirección. Va a tener la misma, básicamente. ¿Sí? Seguimos. Vamos a explicar un poco la fórmula que obviamente se encuentra este fenómeno que es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, decimos que el volumen, ¿sí?, que fluye a una velocidad a través de una sección A en un intervalo de tiempo está dado por lo siguiente, ¿sí? Primero, si quieren, podemos observar la imagen del lado derecho. Vemos una tubería súper padrísima, ¿sí? Tenemos también un flujo laminar, ¿sí? Una flecha en paralela a la otra, ¿sí? Tenemos la letra A mayúscula, perdón, la letra A mayúscula, que es la sección, es el área, ¿sí? Estamos viendo aquí la sección A1 y la sección A2, que recuerden, cuando nos referimos a las secciones, estamos hablando del área, ¿sí? El área que obviamente está pasando es flujo. Aquí nos damos cuenta que son diferentes, ¿sí? Y tenemos V minúscula, ¿sí?, que es velocidad, ¿sí? Velocidad 1 y velocidad 2, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí?, el volumen de, obviamente, de entrada, la que estamos viendo, ¿sí?, va a ser igual al área 1, que es la sección, ¿sí?, que multiplica a la velocidad 1 por el intervalo de tiempo. ¿Vale? Repito, el volumen que obviamente está entrando a la tubería va a ser igual al área por la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, o como lo hemos visto, ¿sí?, densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo volumen, me queda masa sobre densidad, ¿sí? Si yo lo sustituyo, esta información en el volumen, nos queda de esta manera, ¿vale? Ahora, podemos despejar masa, claro. La densidad está dividiendo, la pasamos multiplicando, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos la masa de líquido que entra, ¿vale? Como la masa no cambia, por lo tanto, podemos tener expresiones iguales, sección 1, sección 2. Por lo tanto, podemos anular la densidad y el incremento de tiempo y llegamos a la ecuación de continuidad, que sería área 1, ¿sí?, por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Estamos viendo la explicación, ¿sí? También para que vaya checando los equipos que van a presentar, se tiene que explicar, no se va rápido, ¿sí? Se deja un tiempo para que también anoten, y también sesión de preguntas en cada diapositiva. Para que también se tomen tiempo, porque después dicen, no, profe, es que no nos tomamos tiempo, estamos apenas ensayando ya ahorita en la presentación. No, tuvieron que haber ensayado previamente.
Y les comento, para que no les dé pena cuando presenten, ¿sí? A veces se equivocan, ¿sí? Se deja una pausa, nadie se ríe, ni el presentador se ríe, porque si una persona se ríe, todos se van a reír. Y más el presentador, porque es el que tiene el micrófono encendido, ¿vale? Entonces, para que también sean muy claros, ¿sí? Esa estrategia la voy implementando porque tienen que empezar a soltarse, tienen que expresarse con mucha facilidad. Si se equivocan, dicen, no, espérense, lo dije mal. Recapitulando otra vez esto. ¿Listo? Vamos a seguir. Vamos a ver un poquito también de uno de los apartados de la ecuación de continuidad, que es el gasto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la cantidad, que es el área multiplicada por la velocidad, ¿sí? Obviamente es un valor constante en cualquier corriente, ¿sí? Que obviamente tenemos en esa tubería. A esta multiplicación de A por B, ¿sí? Se le llama flujo de volumen o gasto, ¿sí? Repito, la cantidad del área, o sea, la sección de esa tubería por su velocidad, obviamente es un valor constante en cualquier tubo, si tenemos la misma área, ¿sí? Se le llama también flujo de volumen o gasto y se representa con la letra R mayúscula, ¿sí? El gasto lo podemos definir que es una unidad de medida del volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. O sea, es el volumen de fluido que está pasando por cierta área, porque tenemos velocidad y área, ¿sí? La unidad del gasto es metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Y ya sabemos que la velocidad del fluido es mayor en la región donde el tubo es más estrecho que donde es más ancho. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Porque podemos tener la misma velocidad y si cambiamos las áreas, mientras el área sea más pequeña, la velocidad es más rápida, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula, el gasto es igual al área por el volumen, o también podemos despejar, ¿sí? Esa fórmula, tendríamos que gasto es igual al volumen sobre tiempo. Sí, gracias, Sancho.
para un poco, analicen la información, la fórmula, porque ahorita vamos a empezar ya con los ejercicios. Van a llevar uno, por lo menos, de trabajo en casa. Esta información la estoy sacando también de su libro, que es el Tipens, ¿sale? Si quieren leer esa sección, léanla. Si yo intento resumírselas porque he estado observando que el libro maneja lenguaje técnico, obviamente un poquito más avanzado de lo que ustedes deberían de saber. Sí, pero el bloque 2, que es termología y electricidad, créanme que lo van a utilizar, lo van a tener por un lado, porque son resúmenes los que les voy a estar encargando previamente al tema que vamos a estar viendo. Ya tenemos que usarlo. Profe, puede ver lo que le puse en el chat. Revisar. Sí, sí se puede, García. Sí les pido, chicos, cuando me entreguen el portafolio, acomoden bien las actividades, porque a veces me aparece la actividad 5 y después la actividad 3. No, pónganme la forma seriada, porque luego de repente, ahí luego me dice, profe, es que sí le entregué, es que vine desacomodado, y créanme, me he estado demasiado tiempo revisando los ejercicios. Para luego estar viendo el orden, pues no, no voy a acabar. En aportaciones personales pongan puntos de vista de la clase, les está gustando cómo se está dando, creen que está muy sencilla, podemos hacerla más complicada. ¿Sí? Quieren que las presentaciones estén en inglés, se las pongo en inglés, no hay ningún problema. Entonces recuerden, la cantidad, obviamente la multiplicación, que es el área por la velocidad, es un valor constante que vamos a tener en todo el tubo. A eso se le llama flujo de volumen o gasto. Y lo podemos representar con una R. Aquí lo podemos ver, gasto es igual al área por la velocidad. ¿Sí? El gasto es obviamente una unidad de medida del volumen de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos metro cúbico sobre segundo. O sea, cuánto volumen está pasando por segundo en esa sección. ¿Sí? La velocidad del fluido, obviamente sabemos que es mayor cuando la región del tubo es pequeña, ¿sí? Y si es grande, es muy ancho, ¿sí? Pues obviamente es menor. También podemos despejar esta fórmula, ¿sí? De la parte de arriba, o sustituyendo otra información que conocemos, el gasto es igual al volumen sobre el tiempo. ¿Sí? Ya que automáticamente el área sabemos que es metro cuadrado, velocidad es metro sobre segundo, metro cuadrado por metro da volumen, y el tiempo pues queda abajo. ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Muy bien. Pasamos ahora a la actividad. El ejercicio 1 se lo van a llevar de tarea, ya que no nos va a dar tiempo, ya que queda muy poco tiempo para las 10:20. ¿Sí? Dice, por un oleoducto de 16 centímetros de diámetro, fluye petróleo con una velocidad de 1.4 metros sobre segundo. Encuentra el gasto o flujo de volumen. También hagan el dibujo, chicos. Es importante que hagan los dibujos de cada ejercicio,
para que vayan identificando el fenómeno, porque de repente no viene el ejercicio y se queda así como que, ¿qué tengo que hacer? Pues si no están dibujando, ¿sí? Pues no van a saber lo que van a hacer. Así es la física, tenemos que estar dibujando el fenómeno para entender lo que tenemos que hacer. Voy a pasar a hacer toma de lista. Aldrete. Presente. Álvarez Núñez. Ay, chicos, ¿alguien sabe de algo de Álvarez? No lo he visto. Ya tengo bastante que no lo veo. Arana Lomelí. Presente. Barrera González. Presente. Borrallo. Presente. Corrales. Presente. Coutinho. Presente. García Islas. Presente. García Ramírez. Presente. García Sancho. Presente. Gutiérrez López. López García. Presente. López Hernández. Presente. López Carolina. Presente. López Wang. Presente. Madrigal. Presente. Martínez. Presente. Monroy. Presente. Mora. Presente. Orozco. Ortiz. Presente. Parra. Presente. Pineda. Presente. Salas. Presente. Sandoval. Zamora. Presente. ¿Vale? Antes de retirarnos, voy a preguntar cómo le harían. Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez, ¿sí? Que fue la última que te estoy viendo que contestó lista. ¿Cómo contestarías este? Zamora. Espera, déjelo analizo bien. Analízalo. Con la fórmula, la de G es igual a A por B. A por V. ¿Tenemos la velocidad? Sí. 1 metro, 1.4 metros sobre segundos. ¿Cómo sacarías el área del oleoducto? Bueno, ya les di más o menos la indicación de lo que tendrían que hacer, ¿sí? Entonces, básicamente van a tener que sacar ahí el área, ¿sí? De ese oleoducto, ¿sí? Y pues chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente edición. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y es tiempo. Los demás los hacen. Sale, hasta luego. Entonces se llevan el 1 para trabajo en casa. Profe, Sí, en la diapositiva pasada la letra G es básicamente la letra R. la letra G viene siendo la letra R, correcto. Sí, es que se le representa con letra R o G. Se me pasó a comentarles. Ok, profe, gracias. Bonito día. De nada, bonito día.
Profe, Sí. quería comentarle la presentación, pero deje de grabar, profe. Ah, perdón.